se nos pide evaluar o simplificar las siguientes expresiones radicales. Se nos dice que asumamos que las variables representan cualquier número real. Observe que las tres expresiones radicales son todas raíces cuadradas y por lo tanto, el índice es 2. Y debido a que 2 es par, y los radicandos contienen variables de expresiones verbales, debemos recordar que si el índice es par, y el radicando tiene variables de expresiones verbales que se simplifican, debemos incluir un valor absoluto alrededor de las variables simplificadas de las expresiones verbales con exponentes impares para asegurar que el valor no sea negativo. Mirando nuestra primera expresión, esta es la raíz cuadrada principal y, por lo tanto, el resultado debe ser una expresión. Eso siempre es positivo. Y conocemos la raíz cuadrada, deshace el cuadrado y, por lo tanto, esto se simplifica a un factor de q más 1. Pero nuevamente, debido a que esta expresión siempre debe ser positiva, se simplifica al valor absoluto de la cantidad q más 1. Volviendo a nuestro recordatorio aquí abajo, porque el índice es par, y esto se simplificó a una expresión, la cantidad q más 1 se elevó a la primera potencia. Porque 1 es extraño, tuvimos que incluir la expresión en un valor absoluto. También podemos reescribir esto como solo el valor absoluto de la cantidad q más 1. Ahora, veamos el valor de q para confirmar por qué necesitamos el valor absoluto. Consideremos q es igual a 4 negativos. Si sustituimos q a 4 negativo en la expresión radical original, tendríamos la raíz cuadrada de la cantidad negativo 4 más 1 al cuadrado, que sería la raíz cuadrada del cuadrado de 3 negativos. Y sabemos el cuadrado de 3 negativos es igual a 9 positivo. Y ahora vamos a evaluar esto usando nuestra expresión simplificada del valor absoluto de q más 1. Entonces, sustituyamos q por 4 negativo en nuestra expresión simplificada, lo que nos daría 4 más 1 negativo, lo que nos daría el valor absoluto de 3 negativos, y el valor absoluto de 3 negativos es positivo 3. Entonces, observe cómo sin el valor absoluto, sin embargo, esta debería ser la raíz cuadrada de 9 positivo es igual a 3 negativos, lo cual no es cierto. Es igual a positivo 3. Aquí hay un ejemplo de por qué necesitamos el valor absoluto. A continuación, tenemos el opuesto de la raíz cuadrada de la cantidad y más 3 al cuadrado, así que debido a que tenemos un negativo frente a la raíz cuadrada, la expresión simplificada siempre debe tener un valor negativo. Y debido a que la raíz cuadrada deshace el cuadrado, no es solo lo opuesto a la cantidad y más 3. Es lo opuesto al valor absoluto de la cantidad y más 3. Nuevamente, observe cómo el valor absoluto siempre será positivo, pero debido a que tenemos un valor negativo frente al valor absoluto, el resultado siempre será negativo, que es lo que necesitamos. Nuevamente, debido a que el índice es par y la expresión simplificada, y más 3 se eleva a la primera potencia, que es impar, de nuevo, necesitamos el valor absoluto. Por supuesto, también podemos escribir esto como el opuesto del valor absoluto de la cantidad y más 3. Ahora para nuestro último ejemplo. Antes de intentar simplificar la raíz cuadrada, necesitamos factorizar el radicando o el trinomio debajo de la raíz cuadrada. Entonces tenemos la cantidad y al cuadrado, menos 4 y más 4, esto se factorizará en dos factores binomiales. Tenemos y al cuadrado aquí, por lo que tenemos un factor de, y un factor de y en las primeras posiciones. Las segundas posiciones serán los factores positivos. 4 que se suman a 4 negativos, que serían 2 negativos y 2 negativos, entonces tenemos la cantidad y menos 2 veces la cantidad y menos 2, que podemos escribir como la cantidad y menos 2 al cuadrado, porque tenemos dos factores iguales. Entonces podemos escribir esto como la raíz cuadrada de la cantidad y menos 2 al cuadrado. De nuevo, la raíz cuadrada deshace el cuadrado. Esto se simplifica a un factor de y menos 2. Pero de nuevo, porque el índice es par, y la expresión variable simplificada se eleva a una potencia impar, la potencia de 1 simplifica 2 del valor absoluto de la cantidad, y menos 2 de esta forma o el valor absoluto de la cantidad y menos 2. Espero que hayas encontrado esto útil.